Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Wow Spoken Spanish. Soy Bella y estoy aquí con Manuel. ¿Cómo estás hoy, Manuel? Hola Bella, estoy muy bien, gracias. Y oyentes, espero que ustedes también estén geniales. Hoy vamos a hablar de algo muy práctico y útil. Así es. Vamos a aprender sobre tomar un taxi en español. Manuel, cuéntanos, ¿tienes alguna historia interesante sobre taxis? Oh sí, justo ayer tomé un taxi y tuve una conversación muy divertida con el conductor. Déjame contarles cómo fue todo desde el principio. Perfecto. Entonces, Manuel, ¿cómo llamaste al taxi? Bueno, yo estaba en la calle, levanté mi mano y grité, ¡Taxi! Es muy simple. El taxi se detuvo y me acerqué a la ventana. Oyentes, ¿ustedes saben cómo decir taxi en su idioma? ¿Es diferente al español? Déjenos un comentario. Entonces, Manuel, ¿qué pasó después? Le dije al conductor, Buenos días, ¿está libre? Y él respondió, Sí, señor. ¿A dónde va? Yo le dije, Necesito ir al centro, por favor. Muy bien. Es una frase importante, oyentes. Está libre, potete significa si el taxi puede llevarte, ¿no? ¿Y qué dijo el conductor? Él dijo, Perfecto, suba, por favor. Entonces abrí la puerta trasera y subí al taxi. Siempre es mejor sentarse atrás. Es más cómodo. Buena observación. Manuel, ¿le diste la dirección exacta o solo dijiste el centro? Al principio solo dije el centro, pero después le di más detalles. Le dije, Voy a la plaza principal, cerca del Banco Grande. Excelente. Oyentes, cuando tomen un taxi es importante dar referencias claras. ¿Ustedes conocen bien las calles de su ciudad? ¿Pueden dar direcciones fácilmente? Cuéntenos en los comentarios. Sí, eso es muy importante. Entonces, mientras conducía, el taxista empezó a hablar conmigo. Me preguntó, ¿Es usted de aquí? Qué amable. Los taxistas a veces son muy conversadores. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije, Sí, vivo aquí hace 5 años, pero nací en otra ciudad. Él se interesó mucho y me preguntó de dónde era originalmente. Las conversaciones en los taxis pueden ser muy interesantes. Oyentes, ¿ustedes hablan con los taxistas o prefieren estar en silencio? Queremos saber su opinión. Exacto. Bueno, yo le conté un poco sobre mi ciudad natal y él me contó sobre su familia. Después me preguntó, ¿Tiene prisa o podemos ir por la ruta más bonita? Qué buena pregunta. Eso muestra que era un conductor considerado. ¿Y qué decidiste? Le dije, No tengo prisa. Puede ir por donde usted prefiera. Entonces, él tomó una ruta diferente. Pasamos por el parque grande y vi árboles hermosos. Esa es una ventaja de no tener prisa. A veces la ruta más larga es más agradable. Manuel, ¿el taxista usó el taxímetro? Sí, eso es muy importante. Cuando subí, él encendió el taxímetro inmediatamente. El taxímetro es el aparato que cuenta el costo del viaje. Perfecto. Oyentes, siempre verifiquen que el taxista encienda el taxímetro. Es por su seguridad y para pagar un precio justo. ¿Ustedes siempre revisan esto? Muy buen consejo, Bella. Entonces, durante el viaje, pasamos por un mercado muy grande y el taxista me dijo, Mire, ahí venden las mejores frutas de la ciudad. Qué lindo. Los taxistas locales conocen todos los mejores lugares. ¿Tomaste nota de ese mercado? Claro que sí. Le pregunté, ¿Cómo se llama ese mercado? Y él me respondió, Se llama Mercado del Sol. Está abierto todos los días menos los lunes. Información muy útil. Oyentes, los taxistas son como guías turísticos a veces. ¿Ustedes han descubierto lugares nuevos gracias a un taxista? Compartan sus historias. Sí, es verdad. Después de unos minutos, él me preguntó, ¿Le gusta la música o prefiere silencio? Me pareció muy cortés que preguntara. Eso es excelente servicio al cliente. ¿Qué le dijiste? Le dije, Puede poner música si quiere, no me molesta. Entonces, él encendió la radio y había música tradicional muy bonita. La música hace el viaje más agradable. Manuel, ¿cuánto tiempo duró el viaje en total? Aproximadamente 20 minutos. No fue muy largo. Cuando llegamos cerca del centro, le dije,
¿Puede dejarme en aquella esquina, por favor? Buena frase, oyentes. ¿Puede dejarme en aquella esquina? Es muy útil. Así pueden bajarse exactamente donde necesitan. ¿Entendieron esa frase? Sí, es importante ser específico. El taxista se detuvo justo donde yo quería. Entonces me preguntó, ¿necesita recibo? Oh, esa es una pregunta importante. Muchas personas necesitan recibos para su trabajo. ¿Tú necesitabas uno? Sí, necesitaba un recibo. Le dije, sí, por favor, necesito un recibo. Él escribió el recibo con toda la información, fecha, hora, precio y su número de taxi. Perfecto. Oyentes, si necesitan un recibo, solo digan, necesito un recibo, por favor. Es muy simple. ¿Ustedes guardan los recibos de sus taxis? Entonces, miré el taxímetro y el precio era 30 pesos. Yo saqué mi billetera y tenía un billete de 50 pesos. Ah, entonces necesitabas cambio. ¿El taxista tenía cambio? Sí, afortunadamente sí. Le di el billete de 50 y le dije, aquí tiene 50 pesos. Él me dio 20 pesos de cambio. Oyentes, una pregunta importante. ¿Ustedes suelen dar propina a los taxistas? En algunos países es costumbre, en otros no. Queremos saber qué hacen ustedes. Buena pregunta, Bella. Yo decidí darle propina, porque fue muy amable y conversador. Le dije, quédese con el cambio. Eso significa que le di los 20 pesos como propina. ¡Qué generoso! Seguro él quedó muy contento. ¿Qué te dijo? Él sonrió mucho y me dijo, muchas gracias, señor. Que tenga un excelente día. Yo le respondí, igualmente, gracias por el viaje. ¡Qué bonita interacción! Entonces, Manuel, ¿cómo bajaste del taxi? Abrí la puerta, tomé mi mochila y antes de cerrar la puerta le dije, adiós, que le vaya bien. Él me saludó con la mano. Perfecto. Oyentes, siempre sean amables y despídanse correctamente. Es parte de la buena educación. Manuel, ¿volverías a tomar un taxi? Por supuesto, fue una experiencia muy agradable. Además, aprendí sobre el mercado del sol gracias al taxista. Excelente. Ahora, oyentes, vamos a repasar algunas frases importantes para tomar un taxi. Manuel, ¿empezamos? Claro. Primera frase. ¿Está libre? Esta pregunta es para saber si el taxi puede llevarte. Es la primera cosa que debes preguntar. Muy bien. Segunda frase, lo necesito ir a, y después dices el lugar. Por ejemplo, Peggy, necesito ir al aeropuerto o necesito ir al hospital. Tercera frase importante. ¿Cuánto cuesta? Pueden preguntar esto antes de subir si quieren saber el precio aproximado. Cuarta frase, ¿puede dejarme aquí? Usen esta frase cuando quieran bajarse en un lugar específico. Es muy práctica. Quinta frase. Necesito un recibo, por favor. No olviden esta si necesitan comprobante del viaje para su trabajo o para guardar. Sexta frase, quédese con el cambio. Esta es para cuando quieren dar propina. Es una forma educada de decirlo. Oyentes, ¿escribieron todas estas frases? Les recomiendo que las practiquen en voz alta. La práctica es muy importante para aprender. Absolutamente. Ahora, Manuel, cuéntanos, ¿hay diferencias entre tomar un taxi en diferentes países de habla hispana? Sí, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en algunos países dicen taxi y en otros dicen libre. En México, a veces dicen abordar en lugar de subir. Interesante. También los precios varían mucho. En algunos países los taxis son muy baratos y en otros son más caros. ¿Verdad, oyentes? Exacto. Y en algunas ciudades grandes hay aplicaciones de taxi en el teléfono. Pero las frases básicas que enseñamos hoy funcionan en todos los lugares. Muy cierto. Oyentes, ahora queremos hacerles una pregunta. ¿Ustedes prefieren taxi tradicional o taxi por aplicación? ¿Por qué? Escriban en los comentarios. Buena pregunta. Yo personalmente prefiero los taxis tradicionales porque me gusta la conversación con el conductor, como la que tuve ayer. Eso es bonito. Aunque las aplicaciones son muy convenientes también, cada uno tiene sus ventajas. Sí, es verdad. Oyentes, ahora les voy a contar otro consejo importante. Siempre verifiquen que el taxi sea oficial. Miren el número de licencia.
Excelente consejo de seguridad, Manuel. Los taxis oficiales tienen un número visible y son más seguros. ¿Ustedes siempre verifican esto, oyentes? Otro consejo. Si viajan de noche, es mejor llamar a un taxi por teléfono o usar una aplicación. Es más seguro que tomar un taxi en la calle. Muy importante. La seguridad siempre es primero. ¿Están tomando notas, oyentes? Estos consejos pueden ser muy útiles cuando visiten un país de habla hispana. También, siempre lleven dinero en efectivo. Algunos taxis no aceptan tarjetas, especialmente en ciudades pequeñas. Buen punto. Y lleven billetes pequeños si es posible, porque a veces los taxistas no tienen mucho cambio para billetes grandes. Exactamente. Yo casi siempre llevo billetes de 10 y 20 para los taxis. Es más fácil. Oyentes, otra cosa importante, aprendan a decir la dirección correctamente en español. Practiquen decir su hotel o su casa en español antes de viajar. Sí, eso ayuda mucho. También pueden tener la dirección escrita en un papel, por si el taxista no entiende su pronunciación. Muy buena idea. La tecnología también ayuda. Pueden mostrar el mapa en su teléfono al taxista. Cierto, pero es mejor si pueden explicar verbalmente también. Es buena práctica para su español. Absolutamente. Oyentes, ¿se sienten más preparados ahora para tomar un taxi en español? Esperamos que sí. Ahora les voy a contar algo chistoso que pasó una vez. Una vez tomé un taxi y el conductor tenía un loro en el taxi. Un loro de verdad. ¿En serio? ¡Qué interesante! ¿Y el loro hablaba? Sí, el loro decía algunas palabras en español. Decía hola y adiós. Fue una experiencia muy única y memorable. ¡Qué divertido! Oyentes, ¿ustedes han tenido experiencias curiosas en taxis? ¿Han visto animales, decoraciones extrañas o algo inusual? Cuéntenos. Las experiencias en taxis pueden ser muy variadas. Algunos taxistas decoran sus taxis con fotos de familia, otros con banderas, algunos con luces de colores. Sí, cada taxi puede ser diferente, es parte del encanto de viajar y conocer gente nueva. Oyentes, les quiero dar un último consejo. Siempre sean respetuosos con los taxistas. Ellos trabajan muchas horas y merecen nuestro respeto. Muy cierto, Manuel. Un simple gracias o que tenga buen día puede alegrar el día de alguien. Exacto. Y recuerden, cada conversación en español es una oportunidad para practicar y mejorar. Perfecto. Entonces, oyentes, para resumir, hoy aprendimos frases importantes para tomar taxis, consejos de seguridad y cómo tener una buena interacción. Sí, aprendimos a preguntar si el taxi está libre, a dar direcciones, a pedir recibos y a dar propinas de forma educada. También hablamos sobre la importancia de ser amables, de verificar que el taxi sea oficial y de llevar dinero en efectivo. Oyentes, ahora es su turno de practicar. La próxima vez que necesiten transporte, imaginen que están en un país de habla hispana y practiquen estas frases en su mente. O mejor aún, si están estudiando con un amigo, pueden hacer un juego de roles. Uno puede ser el taxista y el otro el pasajero. Excelente idea, Bella. Los juegos de roles son muy efectivos para practicar conversaciones reales. Sí, y no tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es intentar y practicar. Totalmente de acuerdo. Cada intento los acerca más a hablar español con fluidez. Oyentes, antes de terminar, queremos pedirles que compartan este episodio con sus amigos que también están aprendiendo español. Sí. Y no olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish si aún no lo han hecho. Publicamos episodios nuevos regularmente. También pueden dejarnos sus sugerencias de temas en los comentarios sobre qué quieren que hablemos en el próximo episodio. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué temas les interesan. Su opinión es muy importante para nosotros. Exacto. Y recuerden activar las notificaciones para no perderse ningún episodio nuevo. Oyentes, una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cuál fue la frase más útil que aprendieron hoy? Escriban en los comentarios. Sí, queremos saber cuál frase van a usar primero cuando tomen un taxi en español. Bueno, Bella, creo que es hora de despedirnos. Este episodio fue muy divertido.
Sí, Manuel, fue genial compartir tu historia del taxi y enseñar frases útiles a nuestros oyentes. Oyentes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Esperamos que hayan aprendido mucho. Recuerden practicar todos los días, aunque sea un poquito. La constancia es la clave del éxito. Y no tengan miedo de hablar español. La confianza viene con la práctica. Ustedes pueden hacerlo. Absolutamente. Nos vemos en el próximo episodio con más conversaciones interesantes y útiles. Hasta pronto, oyentes. Sigan practicando y disfrutando del hermoso idioma español. Adiós a todos, que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto en Wow Spoken Spanish. Adiós. Y recuerden, cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo en español. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y sigan aprendiendo con nosotros.